Este es un Maimar sobre Pesach. Ahora se nos viene la fiesta de Pesach. Está escrito que 30 días antes de la festividad uno ya debe estudiar las leyes de la festividad. Esto no es una clase de halajá, de leyes, entonces no vamos a estudiar las leyes. Pero sí vamos a estudiar Hasides sobre Pesach. Particularmente hablando, ya hemos estudiado muchos Maimor en discursos sobre Pesach. Este en particular es un discurso del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad. Este es un libro que se llama Derech Mitzvosecha. Traducción literal sería como el camino de tus preceptos, algo así. En donde el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, se llamaba Menachem Mendel, pero le decían Tzemach Tzedek por el libro que escribió, que se llama Tzemach Tzedek. Él explica algunas, no muchas, deben ser como 20 y pico, 30 mitzvot de la Torah, de acuerdo a la perspectiva hasídica. Y la forma en que lo hace, en la mayoría de los casos, justo este es una pequeña excepción, pero la forma en que lo hace es, cita una parte de un libro que se llama Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch es literalmente el libro de la educación, en donde este libro lo escribió, no se sabe exactamente, pero dicen Reb Aaron HaLevi, año 1300 y pico, en donde él explica, según la época y según la forma de esa época, año 1300 y pico en España, cada uno de los 613 preceptos, es decir, está entero, por así decir, cada uno de los 613 preceptos de la Toira, él explica de dónde sale alguna de las leyes y cuál es la enseñanza, el significado de cada uno de estos preceptos. Esto se llama Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que lo escribió, por así decir, para un hijo de él. Entonces el Tzemach Tzedek cita una parte de este libro, diciendo cuál es la mitzvah que va a explicar, cita en general alguna porción de Kabbalah, literalmente de la Kabbalah del Arizal, los Farim, los libros del Arizal, y después empieza la explicación hasídica. Justo en esta mitzvah es al revés. Primero se despacha con toda una cuestión mística que hay quienes incluso la saltean, ni siquiera la estudian, no se entiende nada, vamos directamente a la explicación. Yo lo que voy a hacer es leerla, traducirla y no lo voy a explicar. Todo el discurso hasídico apunta a explicar esto, que vamos a leer en un minutito, que la parte mística, bien cruda, por así decir, de la cuestión. Y la razón por la cual lo voy a leer es, por un lado, porque el discurso hasídico explica eso. Entonces, por lo menos tenerlo como en mente, cuál es el norte del objetivo. Bueno, vamos a explicar tal cosa. Y por el otro lado, para dejar, por así decir, el record, dejar registrado y claro y concreto, ¿por qué no estudiamos Kabbalah? ¿Por qué estudiamos Hasidus? Porque lo que vamos a leer, se van a dar cuenta enseguida que no se entiende nada. Y no es que no se entiende nada porque somos todos burros. Está hablando de un lenguaje y de asuntos que si no son explicados ampliamente cada uno de ellos, pues simplemente no se entiende nada. O sea que falta la clave de lectura. Exacto. Pero no solamente la clave, las claves, y puedes pasarte toda la vida para entender uno de los conceptos que el Tzemach Tzedek cita acá. Por eso lo voy a leer a propósito, a pesar de que no se va a entender nada. Así que los primeros, 5 o 10 minutos de la clase lo voy a hacer lo más rápido que pueda, porque el objetivo es simplemente demostrar que no se entiende nada. Así que si no entienden nada, don't worry, be happy. No se preocupen, sean felices, no está pensado para entenderse. La mitzvah que el Tzemach Tzedek está explicando es la mitzvah de destruir el Hometz. Hometz, llámese cualquiera de los 5 granos, trigo, cebada, centena, espelto y avena, cualquiera de estos 5 granos que fue mezclado con agua y pasaron más de 18 minutos de que esa mezcla se realizó y no tuvo ningún tipo de trabajo sobre la mezcla. Esta es la definición halágica de Hometz. Esto se llama leudado. Tanto el grano propiamente dicho como harina de esos granos, si se mezcló con agua y pasaron 18 minutos sin que fue amasado, esto se llama leudado. Y en Pesach está prohibido comer Hometz. Y hay una mitzvah, en adición a la prohibición de comer Hometz, de destruir el Hometz. Uno no puede ser dueño de Hometz propio, de estas cosas leudadas. Y por el otro lado, una mitzvah de comer matzah, que matzah es justamente lo opuesto, pan ácimo, pan hecho con harina, en general, no siempre, pero en general, la más común, de trigo, mezclado con agua, no tiene sal, no tiene levadura, no tiene nada. Agua y harina, nada más. Y no pasaron 18 minutos entre que se mezcló el agua con la harina hasta que sale la matzá horneada del horno. No pasan 18 minutos. Esto se llama matzá. Bien. Hay una mitzvah en Pesach que trata de comer matzah.
Vamos al texto. Inyan Hag Matzos. El asunto es explicar la fiesta de Pesach. Matzos, la fiesta, de las matzot. Leashvis Hometz Berev Pesach. Hay que destruir el Hometz, las mitzvot relacionadas a esta fiesta. Hay que destruir el Hometz, esta harina leudada. Lo vamos a llamar Hometz a lo largo de todo el Maimar, si no vamos a estar repitiendo 500 veces lo mismo. Hometz es esto leudado. La noche anterior a Pesach, paréntesis, la gente mal, por desconocimiento simplemente, dice que en Pesach no se puede comer harina. Si en Pesach no se puede comer harina, entonces no puedes comer matzah. Estás re perdido. El problema no es la harina, el problema es harina leudada. Este es el problema. Ok. Leashvis Hometz Berev Pesach. Hay que destruir el Hometz la noche anterior a Pesach. Shenemar, como está aquí, Tashvisu. Hay que destruir. Sí, es la toira. Otra mitzvah de Pesach es lejol matzah. Beleites va Nisan. Hay que comer matzah la noche del 15 de Nisan. Shenemar boerev tochlu matzes. Como está escrito, a la noche van a comer matzah. Hinei, ahora bien, viene el texto del Tzemach Tzedek. Bemitzvah achilas Pesach tzli eish. Al respecto de la mitzvah que hoy en día no tenemos, de comer el korban, la ofrenda, hoy en día no tenemos ofrendas, entonces no tenemos esta mitzvah tampoco. Pero estaba la mitzvah de comer el korban Pesach, la ofrenda de Pesach, era un corderito que se llevaba al templo, se sacrificaba en el templo y cada uno se lo llevaba a su casa y comía, aunque sea un quesáis, 28 gramos de carne de este corderito. Y hay muchas mitzvot alrededor de esta cuestión. Y una de estas mitzvot, una de las, digamos, cuestiones de esta mitzvah, de comer de este korban, de esta ofrenda de Pesach, es que tenía que ser comido tzli eish, asado, no cocinado, ni ninguna otra forma, ni frito, asado. Nisbaer, sobre este asunto, Nisbaer Likutei Toira y Pri Etz Chaim. Son dos libros de los escritos de la Arizal. Likutei Toira es sobre, valga la redundancia, la Torá. Y Pri Etz Chaim explica de cada mitzvah, e incluso también del rezo, cuál es la kavana, la intención mística detrás de eso. Es un libro extremadamente complejo de estudiar. Ahí está explicado sobre esta mitzvah del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach. El asunto es así. Ahora escuchen lo que se despacha el Tzemach Tzedek, ¿sí? No lo voy a explicar a propósito. Ki begolus Mitzrayim, en el exilio de Egipto, haya azo bekatnus. Zo, que es un nivel de Kabbalah, estaba en forma de pequeño. Zeir Ampin se llama, pequeñas carnes están en forma de pequeño. Kinistal kumimenu hei hasadim, porque se retiraron los cinco niveles de bondad. Amispashtim begufoy, que se expanden y se esparcen en su cuerpo, en el cuerpo de Zo. Mihastoy ad hoidoy, desde Gesed hasta Hoid, desde el nivel de bondad hasta el nivel de humildad. Behazru le goiren, y ahí y volvieron a la garganta. Se llama das sheloy, porque ahí en la garganta está el nivel de comprensión de él, de Zo. Hamelubash biesoid ima, que está investido en el fundamento de la madre. Veaz entonces, paroy a oimet beoirev, paroy, que está el faraón, que está parado en el cuello, me'akeva shefa, hanimsheches derech hagaroin, impide que haya un flujo que se proyecta a través de la garganta, y recibe paroy él mismo los 5 niveles de bondad y los 5 niveles de severidad mencionados. Y esto ocurrió por el defecto de las almas que se proyectan desde bondad y severidad en das, en el nivel de comprensión. Y por eso por eso era necesario un embarazo de 3 incluido en 3. ¿Ok? ¿Se entiende? Por supuesto. Ubeleil Pesach, y la noche de Pesach, ahí fue el nacimiento. Después del embarazo fue el nacimiento. Esto es lo que significa, ahora que todos entendemos esto tan simple, este es el asunto de asar la carne de la ofrenda de Pesach. Roisho y al Krav, tiene que estar la cabeza sobre las patas, o sea, se lo ponía como si fuese todo doblado a la ofrenda de Pesach. Hay en Sham, seguí mirando ahí en estos dos libros, Likutei Toira de Arizal y Pri Etz Chaim, ahí le vas a ver más de este asunto. Punto número 1. Este es al respecto de la mitzvah, la mística Kabbalah detrás de la mitzvah de comer la ofrenda de Pesach asado. Bien. Próximo, ¿qué significa la matzah? Es así.
Porque en esa noche, del 15 de Pesach, ¿por qué hay que comer matzá esa noche? Entran en él, en Zeirampi, que habíamos hablado antes, todos los intelectos de embarazo y nutrición. Moichin Yaja, todos juntos. Y no es decir, Moichin de Katnus y Moichin de Gatnus, el intelecto pequeñecido, que alguna vez ya estudiamos esto, y el intelecto engrandecido. De hoy no dice Flazé, además de esto, Gamken Katnus de Gatnus Sheini, un segundo nivel de pequeñez y grandeza. Pirush Katnus de Gatnus Rishon, ¿qué significa el primer nivel de pequeñez y grandeza? Es así. Moichin Animshachin Loimin Netzach Hoid Yesoid de Israel Sabat Atoy. Esto se refiere al intelecto que se proyecta desde estos tres niveles que se llaman Netzach Hoid Yesoid, victoria, humildad y fundamento. De Israel Saba es otro nivel, Hitzoinim y Pnimim, los exteriores y los interiores. Vekatnus de Gadus Sheini, el segundo nivel de pequeñez y grandeza, Wanimshachim Netzach Hoid Yesoid de Avo. Y Loin, Hitzoinim y Pnimim son los que se proyectan de estos tres niveles de Netzach Hoid Yesoid, pero de Abba Beima, no de Zo, sino de Abba Beima, Chochme Bina, lo que sea. Supremos, los exteriores y los interiores. Todo esto, Nichnas Yahad, entra todo junto. Lo que si fuese nivel tras nivel, tendría que ocurrir en muchísimo tiempo, entra todo junto en la noche de Pesach. Porque incluso en Shabes no se llega al segundo nivel de grandeza hasta el rezo de Musaf adicional. Todo este procedimiento del ingreso de los intelectos, etc., ocurrió para redimir al pueblo judío de Egipto. Que por cuanto hubo semejante revelación, la redención fue sobrenatural, porque hubo una revelación divina muy profunda. Este es el asunto de comer matzah. Esto alude a la proyección del intelecto del padre. Y las 4 copas de vino que se toman en Pesach, esto alude a la proyección del intelecto materno, de la madre, que es el concepto del vino que alegra. Andá y mirá el Likutei Torah y Pides Haim ampliamente. Punto. Por supuesto, como ya dije, no hay nada que explicar, porque se entiende muy claro. No entendí lo que me pasó el Pesach pasado. ¿Qué? No sentí cosas raras. Ahora viene el Tzemach Tzedek, después de citar de los escritos del Arizal. Para entender esto, un poquito, dice el Tzemach Tzedek. Le carve la Seichel, para acercar al intelecto, que entre paréntesis está todo el concepto de Hasidus Chabad. Acercar al intelecto estos asuntos que son totalmente irracionales, totalmente incomprensibles. ¿Esto es la primera noche? ¿O las dos primeras? La primera noche, no, solamente la primera noche. Para entender esto un poco y acercar el intelecto, ¿qué es esta cuestión de proyección de intelecto? ¿De qué está hablando? Dijimos que en Kabbalah está explicado que en la noche de Pesach hay una proyección intelectual del padre y de la madre. ¿Qué es esto? Ahora Magia Lonu. Y hay una reflexión de toda esa proyección divina que nos llega a nosotros concreta. Al Yedeize, a través de esa proyección intelectual, a nosotros nos llega algo en la noche de Pesach. Para entender todo esto, Yadua, es sabido es sabido lo que está escrito en el Zohar. El Zohar dice así: Matzah y Michla de Mehemnusa. La matzah, ese pan tan particular que comemos la noche de Pesach, el Zohar la llama una comida de fe, o sea que genera fe. El Tzemach Tzedek va a explicar esto ampliamente. A través de comer matzah, se fortalece la fe en el corazón de las almas del pueblo judío. Anda a comer matzah y esto te va a fortalecer la fe. En casa Ajinuch, y esto que viene ahora es muy interesante. Y esto es lo que escribió el Sefer Ajinuch, este mismo asunto, que es el libro que yo comenté anteriormente, si estamos hablando de España, año 1300, donde no se escribía sobre Kabbalah, ni mística ni nada por el estilo, excepto contadas excepciones. El Rabino Bejai es una excepción, no, el Ramban. Esto es lo que escribió Nachmanis, esto es lo que escribió el Sefer Ajinuch, el libro de la educación. Hay una mitzvah en la noche de Pesach
de contar sobre la salida de Egipto. Él escribió así: la salida de Egipto y el contar sobre la salida de Egipto es un fundamento importantísimo y una columna central fuerte en nuestra Torá y nuestra fe. ¿Por qué? ¿Cuál es lo tan importante de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto? Que de hecho hay montones en cada Yom Tev, cuando hacemos Kiddush, santificamos el día, decimos Zeichel Yetzias Mitzrayim. Es un recuerdo para la salida de Egipto, y hay un montón de mitzvot que son recuerdo para la salida de Egipto. Ribis, no cobrar intereses, hay muchos mitzvot, ¿no? ¿Por qué es un asunto tan importante en el judaísmo, la salida de Egipto? Porque es para nosotros una clara prueba y demostración absoluta del asunto de que el mundo es nuevo. Dios creó el mundo y el mundo no es eterno, como decía Aristóteles, ¿era? Sí, sí. El mundo no es eterno, el mundo es nuevo, renovado, digamos. Dios lo creó en algún momento de la historia. Ok, nosotros decimos 5.780 años, no importa, no es el punto ahora. El punto es que el mundo fue creado en algún momento, no es eterno. Y continúa el Sefer HaChinuch, libro de la educación, que hay un Dios. El asunto de la salida de Egipto demuestra que hay un Dios eterno, que desea y que actúa y hace todo lo que existe, crea todo lo que existe. Y en sus manos de este Dios eterno está cambiar la existencia tal y cual como Él desee en cualquier momento que se le cante, como quien dice en criollo. Como hizo en Egipto, en donde no era posible en forma natural que el pueblo judío se escape de Egipto, salgan de Egipto. Dios cambió y torció, entre comillas, la naturaleza. Dios cambió la naturaleza del mundo para nosotros. Ahora el Tzemach Tzedek vuelve. Esa era una cita del Sefer HaChinuch. Y a pesar de que el Sefer HaChinuch escribió estas palabras en términos bien simples, al Piposhut, el Sefer HaChinuch no es un libro de Kabbalah, no es un libro de mística, es un libro de Pshat. ¿Cuál es la enseñanza simple de tal mitzvah, de tal otra mitzvah, de las 613, etc.? A través de los preceptos y las mitzvot que se hacen como recuerdo para la salida de Egipto. Se va a fijar en nuestro corazón esta fe en la salida de Egipto y en que Dios es eterno y que hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere. Esto lo escribe muchas veces el Sefer HaChinuch, porque tras las acciones se proyectan los corazones. O sea, cuando vos hagas algo muchas veces, esto se va a fijar en tu corazón, y si ese algo tiene como motivación recordar o mencionar, aludir a que Dios es eterno, etc., eso se va a fijar en tu corazón, que Dios es eterno, etc. Y el hombre es afectado de acuerdo a sus actividades. Hay en Shana, no fijarte la mitzvah número 16, el Sefer HaChinuch habla mucho de esto. O sea, si vos contás mucho sobre Yetzias Mitzrayim, sobre la salida de Egipto, se va a fijar mucho en tu corazón que Dios es eterno y hace lo que quiere, etc. Entonces, a pesar de que el Sefer HaChinuch escribió al Piposhut en forma de Pshat, sentido literal, Mikol Mokem Kvarikdamti Locha, de mitzvahs Brila, yo ya te dije, dice el Tzemach Tzedek, en la mitzvah del bris, de hacerse el bris, que es una mitzvah larga, interesante también para estudiar, pero ahora no, yo ya te dije, la Torah tiene una parte oculta y una parte revelada. Y el Sefer HaChinuch escribió lo que le parecía a él de esta mitzvah en términos revelados, que es lo que claramente te enseña y es conocido por todo el mundo lo que esto enseña. De al pianista, pero de acuerdo a la parte oculta de la Torah. En realidad la matzá, ese pan ácimo tan seco, etc., tiene fuerza para este mismo asunto. Reforzar la fe en adición al recuerdo. O sea, lo que está diciendo el Tzemach Tzedek es, fíjate,
cómo la parte revelada de la Torá en realidad se desprende de la parte oculta. La parte revelada es que vos cuentes sobre Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, hagas un seder de Pesach, la noche de Pesach, etcétera, etcétera. Todo muy lindo. Pero cuando comés la matzá, lo que está pasando, digamos, tras las bambalinas, tras el, ¿cómo es? No me salen las cortinas. Claro, tras el cortinaje. Tras el cortinaje, lo que está pasando es, estás fortaleciendo tu fe. Y eso es lo mismo que escribe el Sefer HaChinuch, nada más que con palabras de la parte revelada de la Torá. O que al derech ze inyan Agada, lo mismo pasa con la Agada de Pesach, con el texto que se dice en la noche de Pesach. Y la parte revelada de la Torá es de acuerdo a la parte oculta. Van de la mano, no son dos cosas separadas. Son como paralelas. Exacto. Paréntesis, no tiene que ver con el Tzemach Tzedek. Por eso el estudio de Kabbalah sin observancia de mitzvot no existe, no tiene sentido, es inválido, es inútil. Porque en realidad una cosa es la fuente de la otra. Y si una cosa no lleva a la otra, entonces está mal estudiado, no lo entendiste. Si nosotros nos quedábamos con el primer párrafo de toda la clase que no se entendía nada, los 5 niveles de bondad con los 5 niveles de severidad, que se inviste, que sé yo, que sé cuánto, ¿ahora vas a ponerte tefilin con más ganas? ¿Ahora vas a comer matzah en Pesach con más ganas? La verdad es que no se entendió. Porque en realidad hay una proyección del intelecto del padre y del intelecto de la madre sobre el hijo. ¿Y ahora vas a comer matzá y vas a sentirte elevado? Claramente no. Claramente no. Entonces, todo el concepto de estudiar mística judía no es por la mística judía, no es porque es interesante. No, es para fortalecer la observancia de las mitzvot. Pero para eso tenés que entenderlo y tenés que observar la mitzvah, que esto es lo que está diciendo el Sefer HaChinuch. Tenés que cumplirlo. Cuando vos lo cumplas una vez, otra vez y otra vez y otra vez, esto es lo que va a fijar sobre tu corazón y vas a ser capaz de empezar a apreciar la parte mística. Pero si vos solamente tenés la parte mística sin la parte práctica, concreta, nunca lo vas a apreciar. Lo vas a ver como algo, bueno, Madonna estudia esto y no sé quién más, está recopado, es cool, vamos a estudiarlo. No sirve para nada. Es empezar al revés. No es que la parte mística va a hacer que vos observes. No, la observancia te va a permitir entender la parte mística. Pero si no tenés la observancia no vas a entender la parte mística y no la vas a apreciar tampoco. Esto es lo que está planteando el Tzemach Tzedek acá. La parte revelada de la Torá en realidad va de acuerdo y es el mismo concepto que la parte oculta, nada más que hay letras, digamos, palabras pertenecientes a la expresión de la parte revelada de la Torá. Y hay palabras pertenecientes a la expresión de la parte oculta de la Torá. Pero en la práctica es lo mismo. Van de la mano. Como el levush leguf. Es como una ropa para el cuerpo. Veyesh oid kama panim le panim. Y hay caras y más profundidad y mayor profundidad. Ad ein ketz vetachlis. Sin límite y sin fin. Uke guf le nefesh, le nefesh le ruach. Y es como el cuerpo es la ropa del alma. Y el nefesh es la ropa del ruach. Neshama, Jaya y Ejida, uno pasa a ser la ropa del otro, como la capa de una cebolla. Mayor y mayor profundidad y cada capa exterior es en realidad la ropa de la capa que está dentro. Y la capa que está dentro es la ropa de la que está dentro y así sucesivamente. Con esto el Tzemach Tzedek, esta fue la introducción, digamos, en la cual fijó que el asunto central de todo lo que pasa en Pesach es el recuerdo de Yetzias Mitzrayim. ¿Cuál es el recuerdo de Yetzias Mitzrayim de la salida de Egipto? El asunto central del recuerdo de la salida de Egipto es fijar en el corazón emuna, fe. Ok, perfecto. ¿Y qué es la fe? ¿Qué definís como fe? Para entender todo este asunto, hay que entender primero qué significa fe. Emuna. ¿Qué es la emuna? ¿Qué es la fe? Mahi. ¿De qué se trata? La intención del concepto de fe no es solamente el asunto de que Dios da vida a todos los mundos. No es solamente eso. Eso no es fe. Esto no se puede llamar fe. No. Porque los ojos de carne y hueso también pueden captar esto. Que hay un Dios que da vida a todas las cosas. Paréntesis, para entender lo que está diciendo el Tzemach Tzedek, quizás con otras palabras. Cuando uno habla de fe,
habla de algo que no se puede captar. Todo aquello que vos podés captar y entender, sea porque lo ves y lo tocas, o sea porque lo ves con los ojos del intelecto, digamos, no es fe. No tiene sentido decir que uno tiene fe en eso. ¿Tenés fe en que yo estoy acá? ¿Tenés fe en que acá hay una mesa? ¿Cómo fe? Anda, toco la mesa y te veo a vos. No se necesita fe para eso. Entonces hay una diferencia gigante, fundamental, entre emuna y yedía. Yedía es conocimiento. Puede ser intelectual, puede ser concreto, digamos, toco algo. Emuna es fe. Quiere decir que tiene que trascender lo que yo conozco. Porque si no, no necesito fe. En un chico chiquito, que vamos a estudiar esto más adelante, se necesita la fe para un montón de cosas que un adulto ya no recurre a la fe para esto. Sino que el adulto lo sabe. Ok, el chico no está en condiciones, porque chiquitito, etcétera, de entenderlo. Entonces tiene fe en que las cosas son así. Está bien, vale. Para el nivel del chico está bien. Pero uno tiene que ir creciendo. Por eso el Tehillim dice, Re'ei emuna, tenés que pastar, tenés que alimentar la fe, sustentar la fe. O sea, constantemente aumentar en tu nivel de conocimiento para que el nivel de la fe vaya creciendo. Lo que antes era fe, ahora pasa a ser conocimiento y la fe se elevó en algo más profundo. Entonces, el hecho de que Dios da vida a todos los mundos, ¿quién necesita fe para eso? No es una cuestión de fe. Y el que dice yo tengo fe en Dios, no tenés fe en Dios, sos un burro. Nunca te detuviste a pensar en qué hay a tu alrededor, qué pasa con el universo que ves a tu alrededor. El otro día estaba haciendo un trámite, el coche, no importa, todo el maíz, pero me senté ahí a esperar, estaba leyendo un libro y había una persona mayor al lado mío y me dice, usted es rabino, qué sé yo, empezamos a charlar un poquito y me dice, yo no creo en Dios. Ajá. ¿Y qué cree usted? Le pregunté. Para mí el mundo entero se creó con dos partículas que se chocaron y una nebulosa y bueno, pasaron millones de años y estamos acá. Ok, le pregunté, le comenté yo, muy interesante. ¿Y de dónde salieron las partículas? Entonces me quedó mirando. En realidad, entre paréntesis de la historia, no es una pregunta científica. La pregunta científica es cómo evolucionó todo eso, etc. Es una pregunta religiosa de dónde salieron las partículas. Pero si él empezó hablando de Dios, entonces yo le puedo preguntar tranquilamente. Ah, ¿hablas de Dios? Si me hablas de ciencia, no te puedo refutar diciendo de dónde salieron las partículas. No es una pregunta científica. El científico te va a mandar a pasear, anda a preguntarle a un rabino, a un cura, lo que sea. Pero si vos me hablas de Dios y me decís que no hay Dios porque todo sale de dos partículas, la pregunta obvia, ¿y de dónde salieron las partículas? Obviamente no tenía respuesta. Y terminó ahí la conversación. Pero para esto no se necesita fe. Es algo sijli, es algo racional. Obviamente en el judaísmo no apoyamos esta idea del Big Bang y todo esto, son shtusim, pavadas, tonterías gigantes. Gigantes. Pero incluso si la persona quiere apoyar eso, ok, sei gesund, tenés salud, sé feliz, pero preguntate de dónde salieron las partículas. Mínimo, por lo menos. Entonces, racionalmente hablando, hay un Dios que creó todas las cosas. Y no es que es una pregunta, una cosa importantísima a mencionar, no es que es una respuesta, quiero decir, no es que es una respuesta facilista. Gente suele decir, el religioso es un tonto, a todo responde Dios, y ya está, se lavó las manos. Es justamente lo opuesto, justo al revés. ¿Por qué? Porque en el momento en que vos decís, Dios libre y guarde, que no hay Dios, Leis Din, Leis Dayan, no hay juicio, no hay juez, no hay nada. Puedes hacer lo que se te cante, lo que quieras. ¿Por qué no robar? ¿Por qué no matar? ¿Porque la sociedad me persigue? ¿Y quién dice que está mal? ¿Bajo qué sistema moral está mal robar y matar y está bien hacer una bondad con otro, darle dinero a un pobre? ¿Por qué? ¿Basado en qué? Si todo surge al fin y al cabo del intelecto, a mí me parece más lógico, una persona podría decir, a mí me parece más lógico, ves un pobre, ¿por qué tiene que sufrir? Mátalo y no va a sufrir más. ¿Qué le vas a dar un peso hoy? Mañana te vuelve a pedir otro peso y pasado otro peso y no tiene fin la cosa. Mátalo y el tipo no va a sufrir más.
racionalmente hablando, ¿por qué no? Porque hay un Dios que dice que no se puede matar. Entonces ahí, entre comillas, estás en problemas. Entonces no se puede matar, hay que buscar otra solución. Dale un trabajo, préstale plata, dale plata, no sé, veremos en otro momento cuál es la solución. Pero no se lo puede matar, porque Dios dice que no lo puede matar. Entonces, si vos decís que no hay Dios, no hay responsabilidades, no hay ninguna obligación, yo hago lo que quiero. Soy libre, entre comillas. Por el otro lado, al revés, si vos sos, entre comillas, religioso, y vos respondés que hay un Dios, automáticamente tenés un juego de responsabilidades gigantes. El judío te va a decir 613 cosas que tenés que hacer, para el gentil serán 7 cosas que tenés que hacer, e incluso, no viene al caso, quizás ni debería mencionarlo, pero no importa, agarrá otra religión, cualquiera, que crean en Dios, te va a decir que tenés un montón de otras cosas que hacer. El musulmán te va a decir que tenés que hacer esto, y el cristiano te va a decir que tenés que hacer lo otro, y el hindú te va a tener que hacer lo otro. Cada uno tiene su juego de leyes. Ok, obviamente para mí la única que vale es el judaísmo. Ok, pues yo soy judío y digo esto, no hay problema, me hago cargo. Pero ciertamente, si vos decís que hay un Dios, ahora se te cae. Tenés que hacer esto y esto, y tenés un juicio, y tenés un juez, y no se olvida de nada, así que no te hagas el piola. Como dice la Mishnah en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, todas tus acciones son escritas en un libro, así que cuídate. Hay un roya, hay un shomás, hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, no te puedes hacer el piola. Eso si vos respondes que hay un Dios. Entonces no es una respuesta facilista, es justo al revés. Es una respuesta compleja, que te pone en compromiso de cumplir con esto y aquello. Entonces, cerrando el paréntesis de todo esto, el hecho de que hay un Dios ahí que da vida a todas las cosas, volviendo al texto, los ojos de carne y hueso también captan esto. A pesar de que vos no ves físicamente hablando a Dios, ahora dice que es como si lo vieses con ojos de carne y hueso, porque lo entendés y es algo racional, simple. Así como tampoco es necesario tener fe, o sea, recurrir a la fe para darse cuenta que hay una vida del alma en el cuerpo. ¿Qué diferencia hay entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? Están todos los órganos, está todo igual, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la única diferencia? La neshama, el alma. ¿Cómo te das cuenta, sin recurrir a la fe, que hay un alma en el cuerpo? Por cuanto ves que tu carne y tu sangre están vivos, la carne y la sangre por sí misma son como un objeto inanimado, no tienen vida propia. Es como si vieses con los ojos de carne y hueso, literalmente la vida espiritual que está investida en tu carne para darle vida. A pesar de que nunca viste la esencia del alma, la forma del alma, nunca lo viste esto. No sabemos cómo es el alma, no importa, te das cuenta que está ahí. Sí, de la misma manera está escrito, Iob dijo, de mi carne voy a percibir a Dios. Así como ves la vida del alma, la fuerza vital del alma, a través de la fuerza vital de tu carne, que es el cuerpo pequeño, estás vivo. De la misma manera te vas a dar cuenta que hay una vitalidad divina en el mundo, que es un gran cuerpo. El pequeño cuerpo es el hombre, el gran cuerpo es el mundo. Como dice en la Gemore, en Moed Katan, desde la tierra hasta el cielo hay 500 años, sea lo que fuere que quiere decir, no importa, es una medida. Veo y el ancho de cada cielo es eso también, y entre cada cielo hay eso también, etc. Shehem, la tierra, el cielo, todos ellos, son, propiamente hablando, objetos inanimados. ¿Qué vas a decir? ¿Que la tierra está viva? Es tierra. Ven Chaim, y sin embargo están vivos. Y hay en cada uno de ellos vitalidad. Por ejemplo, la fuerza de crecimiento en la tierra. Vos plantás una semilla en algún lado y crece. ¿De dónde salió esa fuerza? Si la tierra es totalmente inanimada.
Hay una fuerza espiritual que hace que crezca cada cosa. Y hay una fuerza de movimiento en las esferas celestiales, los Galgalim, que es la descripción, el modelo antiguo del universo, ¿sí? Las esferas una dentro de la otra, Sí, que sí, los sí. los El diferentes modelo cielos. derivado de Aristóteles de su Sí. física. Es decir, cómo es toda esta vitalidad y esta fuerza, a veces el sol salir, la luna salir moviéndose, las estrellas, a través de que Dios llena todo el mundo, y le da fuerza a cada una de las partes del mundo. Para esto, no es necesario fe en absoluto. Vegami también los piadosos entre las naciones del mundo, y sus sabios, captan esto también. Es una cuestión racional, no es necesario fe. Entonces, ¿qué es la fe? Y la fe que fue dada, digamos, unificada, separada para el pueblo judío, que dice, como está escrito, yo soy Dios tu Señor, en los 10 mandamientos, que te saqué de Egipto. Es decir, les doy stamin. Esto es lo que tenés que creer, 2 puntos, la plenitud de Dios, de su existencia. Esto es fe. En otras palabras, en este mismo libro, el Tzemach Tzedek explica también, hay una mitzvah entera, Amanas Elokus. La fe en Dios es una mitzvah gigante, es un texto muy largo y complejo, pero básicamente una de las claves, de núcleos del texto ese es el concepto de que fe se refiere a todo aquello que no se puede entender, como yo expliqué anteriormente, es decir, la infinitud de Dios, omnipotente, omnipresente, etc. Porque estás durmiendo. Como escribió Maimónides y Nachmanides, hay una mitzvah de fe, o sea, de constantemente, como yo dije antes, presionarse en el buen sentido a uno mismo para elevar el nivel de fe. Acá ponete corchetes, etcétera, mitzvahs, de mitzvahs hace Siman Aleph. ¿Dónde escribió el Maimónides esto? En el libro de mitzvot, en la primera mitzvah, mitzvot hace Shemina Ramban, Siman Aleph, y también en las mitzvot prohibitivas que contó el Ramban, Nachmanides, en la primera parte, Sefer Amada, Perekalev, mi hijo soy de Atoire, también en el primer capítulo, al comienzo del libro del Rambam, en las leyes y fundamentos de la Torah. ¿Cuál es la mitzvah? Lehamin, creer, shemetziuso isbarach, uram venisgab lemailom, mailom mechinazu sheanu royim, shemechai sa'oilom. Creer que la existencia divina está muy por encima, acá dice lemailom, mailom, muy por encima de este nivel que nosotros vemos, que Dios da vida al mundo. La fe y la existencia divina está muy por encima de esto. En otras palabras, el trabajo de Dios no es darle vida al mundo. Pobrecito Dios, lo único que sabe hacer y lo único que puede hacer es darle vida al mundo. Es como si dijésemos, quienes estudian Kabbalah también cometen este terrible error, se lo llama a Dios el Oren Soy, la luz infinita. Entonces Dios es el Ma'or. Si Dios emite una luz infinita, entonces Dios es una luminaria. O el Boreolam. Lo enganchamos a Dios. O el Boreolam, creador del mundo, lo agarramos. Dios es una lamparita. Ahí está. Las lamparitas hacen luz. Dios es una lamparita que da luz. Así como una lamparita lo único que, entre comillas, sabe hacer, porque la lamparita también es un objeto inanimado, no tiene voluntad propia, le pasas electricidad y se prende. Así como la lamparita lo único que sabe hacer es dar luz. Pobrecito Dios, lo único que sabe hacer es emanar esa luz infinita y crear este mundo, Boreolam, el creador del mundo. Lo único que sabe hacer es eso. Ese es el trabajo de él. Haz de Shalom, Dios libre y guarde decir una cosa así. Esto es ínfimo, toda la creación y la grandeza, etcétera, etcétera, es nada frente a lo que Dios es o sabe hacer, es la plenitud absoluta. Entonces, fe es el hecho de que Dios está muy por encima de esto que nosotros vemos y decimos que Dios da vida al mundo. Es decir, que Dios es la fuerza del que actúa en lo actuado, o sea, en la creación. Porque este asunto de que Dios da vida a todos los mundos y la fuerza vital de todo, etc., solamente la palabra de Dios y su aliento divino,
y se llama el hecho de que Dios llena los mundos. Ulemashal, por ejemplo, Adam, en el ser humano, ¿qué significa llenar los mundos? Dibur, Bato, Legabia, Machshava, así como la palabra está totalmente anulada al pensamiento, el pensamiento está anulado frente al intelecto, eso está prestado de Tania, capítulo 20, 21, de Shar Hijo de Emuna, la segunda porción de Tania, y el intelecto está anulado frente a la esencia del alma, de la misma manera. Ginas Malchuso Isbaraj, el reinado divino, que se llama la boca de Dios, la palabra de Dios, Nimsheches Beoilamois, se proyecta en los mundos, para darle vida a los mundos. Pero es ínfimo, esa energía divina que da vida a los mundos, es ínfima frente a lo que Dios es. Esto lo decimos también, esto no es algo místico ni cabala ni nada por el estilo, esto lo dicen nuestros sabios, porque con la Yud y la Hei Dios creó todos los mundos. Con la Yud creó el mundo por venir, con la Hei creó este mundo. Quiere decir que todo el universo que nosotros conocemos y lo que no conocemos es solamente la letra Hei frente a Dios. Es una letra, no más que eso. Y cualquier persona va a entender que si vos escuchás a alguien diciendo una letra, hey, no tenés posibilidad de decir, wow, qué sabio, qué inteligencia, qué capacidad, sabe decir la letra, hey. Te vas a reír de eso. Eso no demuestra la capacidad de la persona. De la misma manera, el análisis exhaustivo, incluso con los mayores avances tecnológicos, científicos, etc., del análisis de todo el universo, no es más que una letra hey para Dios. Entonces de ahí vas a tomar la grandeza de Dios. Eso te va a permitir entender la grandeza de Dios. Mirar a tu alrededor. Gornisht. Nada, es como una persona diciendo una letra hey. Y peor. Porque la persona después de todo es limitada y Dios es infinito. Porque Dios da vida a todas las cosas. Su reinado se proyecta en todos los mundos para darle vitalidad a todos los mundos. Y esto es algo largo, pero lo voy a decir lo más rápido posible y en resumen, porque no hay rey sin pueblo, es un pasuk, versículo, pero el concepto es que el rey, para ser rey, está separado del pueblo. Si el rey es uno más del pueblo, no puede ser rey. Para ser rey, él tiene que estar separado del pueblo y, digamos, por encima del pueblo. Y la gente tiene que aceptarlo y seguir lo que él dice, etc. Ese es el concepto de un rey. Entonces, la creación del universo entero se proyecta a un nivel que se llama Malchus, el reinado divino. ¿Por qué? Porque simboliza el concepto de que Dios está separado del mundo. No está, por así decir, mezclado con todas las cosas, sino que está separado del mundo y Dios creó un mundo separado de él para ser rey sobre ese mundo. Pero no puede ser uno más del mundo, porque entonces no sería rey. Este es el secreto de las frases que decimos todos los días en el rezo. Bendito sea, bendito es, mejor dicho, el que habló y creó el mundo. O sea que el universo entero es la palabra de Dios, que es el nivel que se llama Malchus, el reinado de Dios, la boca de Dios, etcétera, etcétera. Divrei Elohim Chaim, Melech Olam, también hablamos de las palabras del Dios viviente, el rey del mundo. Quiere decir que hay una conexión directa entre el concepto de palabra, reinado y cómo Dios crea el universo entero. Pero todo esto es lo que uno puede captar, lo que uno puede entender. Aquello que está escrito después, en la lectura de Shema, que Dios es uno. ¿Qué significa esto? Es el concepto de la fe en la esencia misma de Dios. Dios no esta expresión divina no se inviste en los mundos. Cómo se inviste el alma en el cuerpo, que esto se puede entender y ver, digamos, con los ojos, aunque sean los ojos intelectuales, como fue explicado. Hay una expresión divina que se puede entender a través de entender la realidad del mundo. Hay una expresión divina que no podemos captar a través de entender la realidad del mundo, que es como Dios es infinito. Esto no lo podemos entender, podemos hablar del tema, pero no entenderlo. Benikres, y esto se llama Soivev Kol Almin, como Dios trasciende el mundo. Ulezois Tamin. Y entonces este es el concepto de fe. No en lo que podemos entender, sino al revés, aquello que no podemos entender. Con esto vas a creer que también el mundo y todo lo que está en el mundo está anulado realmente
en su existencia, o sea, es totalmente inexistente frente a Dios, bendito sea. Y no es como el cuerpo que está anulado al alma, pero está el cuerpo por un lado, y sin embargo el cuerpo es algo por sí mismo. Está el alma, está el cuerpo, y el cuerpo escucha al alma. De hecho, cuando la persona está enferma, porque el cuerpo no está dándole bolilla al alma. Movete el brazo y el brazo no se mueve, ¿ok? Tiene parálisis, tiene un problema. El cuerpo no está escuchando al alma por alguna razón. ¿Por qué hay una diferencia entre el cuerpo y el alma? Porque en la práctica el cuerpo no es creado por el alma. No, el cuerpo tiene una raíz espiritual, el alma tiene otra raíz espiritual y Dios enchufa, inyecta el alma en el cuerpo y el cuerpo está, entre comillas, obligado a escuchar al alma. Sino que el cuerpo es creado mitipas avive imoy, de una gota de su padre, su madre, etc. Lo que no es el caso con los cielos y la tierra, a diferencia del cuerpo, todo es creado, los cielos, la tierra, sus huestes, son creadas desde la esencia misma de Dios, de la nada absoluta. En ese caso, en Beteilim Mamesh Kerashemesh, Ubeguf Kaderashemesh, están totalmente anulados el sol, la tierra, etc., a Dios, como la luz del sol en el interior del sol. Esto está haciendo referencia ya al hijo de Emuna, en la segunda parte del Tanya, que ahora lo voy a explicar. Vamos a hacer un par de líneas más y terminamos. Zeusoid ein oid. Y esto es lo que significa que no hay otro excepto Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay otro Dios? ¿Que no son 2, 3, 4? No, señor. Sheinafilu davar tafel, que ni siquiera hay algo secundario a Dios. No es que Dios es el principal y hay otras cosas, el cielo, la tierra, pero Dios es lo principal. No. Solamente a nuestros ojos parece que el universo es algo separado de Dios. Pero en la práctica no hay otra cosa excepto Dios. Como está escrito en el Tanya, en la segunda parte, en el 6º capítulo, y anda a mirar también otro libro, Rosh Amana. Rosh Amana lo escribió Don Itzhak Abarbanel en España, año 1490, lo echaron junto con todos los demás. Betok Shameite, andá y mirá el Itzhak Abarbanel, en ese libro, es un libro cortito, súper poderoso, ahí él explica los primeros capítulos de Rambam, de Maimónides, las leyes de los fundamentos de la Torá. Y por eso se llama Rosh Hashanah. ¿Cuál es la raíz de la fe? ¿Qué es la fe? Y bueno, explica ampliamente. Don Yitzhak Abarbanel es conocido, no me acuerdo la expresión exacta en hebreo, pero es como el conocido el Sara Mefarshim, el ministro y maestro absoluto de los comentaristas. Genial. De repente te puede plantear sobre una historia en el Tanaj 15 preguntas y empieza a hablar y responde cada una de las 15 preguntas una tras de la otra. Muy interesante. Y encima era un hombre de negocios, no era... Era el ministro de Economía de la reina Isabel. Sí, correcto, pero era un tipo que era hombre de negocios, claro. Negocios en serio hacía big time, como quien dice, le prestaba plata a los reyes de España. Estamos hablando de Flor de Fondo Monetario Internacional. Entonces era una persona que estaba totalmente metida en el mundo. A pesar de ser un genio de Torá, no era de esos que estaban en la montaña, que hablaban de cosas místicas. No, señor, él estaba en los negocios más mundanos y básicos del mundo, valga la redundancia. Entonces, sus explicaciones, como que las podés tocar, te das cuenta, claro, esto es así por tal razón y el mundo funcionaba así. Muy interesante, muy largo para estudiar, pero muy interesante. Bueno, una línea más y paramos. Esta es la fe que Dios, por así decir, separó para el pueblo judío. La fe en aquello que trasciende lo que podemos entender y ver. Como dice el Talmud, porque los pueblos de la tierra los llaman a Dios el Señor de los señores, o el Dios de los dioses. ¿Qué lo llama? Quiere decir, Dios es la primera fuerza, la fuerza primaria y la verdadera raíz de todo tipo de fuerzas limitadas que surgen de Él. Es el Dios de los dioses, como quien dice. Y sin embargo consideran al mundo como una cosa concreta existente. Y consideran a Dios como el alma en el cuerpo. Son dos cosas separadas. El Tzemach Tzedek ya lo explicó. No es así. Pero él
bendito sea, elevado sea, que está muy por encima de este asunto, de ser como un alma para el mundo. Hoy Dionu Ha'emes, Él nos informó la verdad. Dios es uno y no hay otro literalmente. Porque todo el mundo es como nada absoluto y no como el cuerpo y el alma. Son dos cosas separadas. El mundo y Dios son una sola cosa. Dios es lo único que hay. Porque su esencia está muy por encima de todas las cosas. Y no da vida a los mundos, al mundo material también, a través de investirse en el mundo como el alma en el cuerpo. No es así. Sino que Dios trasciende todos los mundos. Esto va para explicar en la clase que viene, pero vamos a terminar el párrafo por lo menos. Como está escrito en otro lugar, en el Tanya, en el capítulo 48, y aquello que se inviste de Dios en el mundo, en los mundos, no es más que una reflexión de Él. Me imaginas Dibur, es la palabra de Dios. Se llama como Dios llena los mundos. Como fue explicado anteriormente, y fíjate en el Tanya, en tal otro lugar, en la segunda parte. Una explicación de esto le cabe el Seichel para acercar esto al intelecto, en forma racional, con pruebas, etc. Con esto el Tzemach Tzedek lo que explicó es qué es emuna, qué es fe. Fe significa aquello que no podemos entender, no porque sos un tonto. Si sos un tonto, andás a estudiar y vas a dejar de ser tonto. Aquello que no podemos captar con nuestros ojos de carne y hueso y con nuestros ojos intelectuales, esto es fe. El hecho de que Dios da vida a los mundos, esto no es fe. No necesitas la fe para eso. Fe es el hecho de que Dios es infinito. Esto sí es fe.